podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Los saludo aquí con el gusto de siempre, aquí en su programa que tiene que ver con ser docente, con ser maestro. Y pues venimos a traerles un nuevo tema, un tema positivo, se puede decir, un tema que ya he manejado en otras ocasiones, lo he dejado implícito en algunas veces, en otras lo he extendido un poco más y tiene que ver con, ¿qué tiene que ver eso con el aura de ganador? ¿A qué se refiere? ¿Y cómo le puedes sacar provecho a esa corriente que te empuja, que te eleva, que te lleva a aspirar a más cosas evolutivas, a más cosas donde tú puedes agarrar esa misma corriente y despejar y volar y mejorar en muchas áreas de la vida? Es una energía que, ya valga la redundancia de decir, positiva, que te lleva a otros confines, hace dar saltos cuánticos y te hace que veas el horizonte o que veas alturas y que veas incluso la luz del sol como nunca la has visto. Es como si de repente, ahorita en este momento, pum, te subieran en un avión o te subieran en una altura en la cual tienes una vista panorámica tan padre que te puedes preguntar, bueno, toda esta belleza, toda esta cima, ¿por qué nadie me platicó de esto o dónde estaba oculta todo este tiempo? No podemos llegar a pensar cosas de ese tipo. Y pues bueno, vamos a pasar a explicar el tema de hoy, que tiene que ver, y así se titula, cuando la gente que te rodea o cuando la gente te rodea con el aura de ganador. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso y vamos a explicar un par de cosas. Bueno, elegí este tema de otros que tengo por ahí anotados, debido a que hace no mucho tiempo fui agregado a un grupo de WhatsApp que tiene que ver con psicología. Y entre las cosas que salieron y por qué fui agregado, pues bueno, ya se tenía un perfil mío de yo y otra gente más. Como estoy en un grupo también de actuación, pues bueno, esta persona que creó el grupo de psicopedagogía, psicoterapia, algo así, agregó nuestros contactos de ahí lo sacó. Y ya somos como 40 y tantos miembros, 50 y tantos, pues ya dependiendo de cuánto crezca eso. Y uno de los temas que a mí me sorprendió o que tocamos es, por ejemplo, la relación de los papás con nosotros. Llega una parte, igual la relación de los papás, pero también centrado en la familia, o sea, incluyendo a tíos, hermanos y primos y todo eso. A mí me llamó la atención y lo llegué a comentar, llegué a platicar, el que compartirles a todos los del grupo, incluso lo hice por audio de WhatsApp, qué opinaba yo sobre ese tema, porque me parecía correcto expresarlo con la voz, o sea, que no fuera nada más un texto, sino hacerlo un poco más personalizado y en confianza. Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué decía este escrito? Este escrito revelaba una información que a mí me llamó la atención porque hablaba del apego, pero sobre todo hablaba de una cosa, un detalle que yo ya sabía y que había visto en las relaciones de familiares, en este caso, que tiene que ver con el inconsciente colectivo o el concepto en el cual te tiene la familia. Eh, Ahí estuve leyendo lo que se compartió y estaba hablando de cómo era momento de que uno debía de cortar los lazos pues de manera sana, porque llega un punto donde pues ya la familia ya no es un centro de apoyo como debería de ser. De hecho, aquí yo lo tengo aquí anotado. Dice: la familia no siempre es refugio. Los estoicos enseñaban que nacemos con deberes hacia la humanidad, no hacia vínculos impuestos por sangre.
Epicteto decía, lo que no depende de ti no te pertenece, y a veces eso incluye el amor a tus padres o la comprensión de tus hermanos. La familia puede ser refugio, pero también puede ser cárcel emocional. Nos enseñan a idealizarla, justificar todo porque es tu mamá, porque es tu papá, porque es tu sangre, pero el estoico sabe, el verdadero deber es con la virtud, no con la costumbre. Que es más sano mantener el lazo o proteger tu mente. La psicología lo confirma, los vínculos familiares tóxicos pueden dejar heridas más profundas que cualquier batalla externa. Crecemos buscando aprobación, cargando culpas que no elegimos, repitiendo patrones que no entendemos. Y cuando despertamos nos duele más ver que el enemigo no estaba afuera, sino en la mesa del comedor. Pero el estoico no odia, observa, acepta y actúa. No se trata de cortar, se trata de comprender. Tú no eres responsable de sus traumas ni de curarlos. Tu paz interior no necesita permiso ni apellidos. Lo que sí necesita es coraje para poner límites, para sanar sin ruido, para amar sin aferrarse, porque a veces el mayor acto de amor es alejarse. Y bueno, ya yo después agregué un audio hablando sobre ese tema. Entre las cosas que dije yo, pues era que la familia también, que todos venimos de ahí, que es una de las cosas principales culturales que no pueden faltar en una cultura. Si no hay familia, no hay pertenencia, no hay linaje, no puede haber primos, hermanos, no puede haber esa hermandad. Incluso hablando de una comunidad, el hecho de que tú puedas llamar familia, por ejemplo, a completos desconocidos, aunque no sea en tu sangre, de todos modos tú puedes elegir una familia a partir de ahí. Entonces se necesita principalmente para el sentido de pertenencia y para el sentido de sobrevivencia, de sobrevivir. Pero yo empecé a hablar de las cosas cuando ya llega un punto donde la relación familiar ya te obstaculiza. Yo creo que por ahí se han encontrado retiradas ocasiones, podría decirlo. Varias veces a lo mejor ya han leído que uno no debe de compartir lo que uno va a hacer, sus metas y los sueños que uno tiene, porque lo primero que uno quiere hacer cuando está entusiasmado en hacer o lograr algo es comentarlo y compartirlo. Entonces ahí enseña que muchas veces a la gente, no sé si decir que es mala o no lo es, o que lo hace o no con esa intención. Sin embargo, ahí lo que pasa es que muchas veces está como que la envidia, está como la parte del ser humano que, que es celoso o celosa de tu éxito, porque muchas veces como ellos no pudieron, esto es algo psicológico que se da y también nosotros lo hemos experimentado. Proyectan en ti o les molesta tu éxito, les molesta que te vaya muy bien en eso, porque lo primero que hace la gente que no entiende lo que estás haciendo es decirte que pues no lo hagas y que eso es de raros, eso no es de niños normales, ¿no? Entonces el típico cuando te dicen pues cómo vas a ganar dinero de eso o así. Y entonces por eso nos dicen que nos callemos y trabajemos en lo que estamos haciendo y hasta cuando lo logremos. Ahora si compartamos por qué. Porque se viene una serie de cosas psicológicas, entre ellas el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión, como le hemos tocado, es la percepción o el concepto en el que te tiene la gente va a influir directamente en tus resultados. O sea, tú te vas a terminar comportando y actuando conforme a lo que la gente espera. Y no nada más eso, sino el grupo, el tipo de gente que tienes alrededor, qué resultados tienen. Lo que dice de con lobos uno se junta, aullar se enseña. Por eso se nos dice que muchas veces nuestros resultados no van a ser más allá de la media de la gente con la que nos juntamos. Si nos juntamos con puros exitosos o con pura gente que gana más de 30,000 pesos al mes, ¿qué crees que va a pasar contigo? A lo mejor ahorita tú vienes de una historia la cual no tienes dinero, no tienes trabajo y no ves la salida de cómo mejorar tu situación. Pero te aseguro que si tú te empiezas a juntar con ese tipo de gente en la cual el común denominador es ganar mínimo 30,000 mensuales, hasta va a parecer como de magia, por arte de magia y por fuerzas que tú desconoces, de repente tú vas a terminar ganando eso,
¿Por qué? Porque la forma de pensar, los hábitos que tienen, el efecto de Pigmalión que ellos van a tener sobre ti, las expectativas, van a ser de una persona que gana 30,000 mensuales. Entonces ahí actúan una serie de cosas psicológicas y hasta místicas y misteriosas que van a hacer sí o sí que tú para poder adaptarte a ese grupo y poder sobrevivir, por así decirlo de algún modo, o más bien como para adaptarte, si quieres seguir permaneciendo en ese grupo, tarde que temprano, tu creencia misma va a ser de una persona que gana 30,000 y cuando uno cree las cosas, uno empieza a modificar los químicos en el cerebro, la estructura de pensamiento que llegamos a tener. Entonces actúan una serie de cosas y factores que muchas veces son ajenas a nosotros, que a veces no elegimos que operen de manera consciente, sin embargo se empiezan a trabajar, solitos, hasta que llega el punto de que cuando menos te das cuenta ya estás pidiendo trabajos o consiguiendo trabajos que te van a llevar a ganar esa cantidad. Los contactos que esa gente tiene, la forma en cómo te van a recomendar, la expectativa que tienen sobre ti. La energía, el efecto Pigmalión es como la energía que ponen en ti, que el piso que ellos labran o construyen o las escaleras que ellos ponen para que tú vayas subiendo. Todo eso tú lo puedes percibir y sentir por qué tan fluido puedes andar por ese camino. Y también puedes sentir como una corriente que te lleva, que te empuja, que te lo hace todo más fácil, que te lo hace todo más accesible. Y de repente, como literalmente se dice, pues andas con los pies de pluma porque sientes que vuelas. Entonces hay una especie de energía de clima, de atmósfera, la cual se alinea contigo y te permite alcanzar tus objetivos cuando antes tú lo veías eso como un imposible. Es más, antes de entrar en en ese efecto Pigmalión, en ese grupo de 30,000, todo esto pues, a ti te parecía una locura. Nunca creías que ibas a aspirar a ese sueldo porque tan solo en ponerte a pensar, a adquirir mayor disciplina, a ponerte a estudiar y empezarte a rodear a este tipo de gente, te aseguro que tú lo sentías muy pesado, lo veías como un imposible, te daba hasta miedo y pereza y por eso no lo hacías. Y eso es lo que muchas veces también el entorno en el que estamos también nos acentúa los ciertos miedos. Hay ciertos miedos que se activan, que no te dejan avanzar, no te dejan salir de la convención o del lugar cultural en el que estás y no das el salto porque sientes que te vas a caer o que vas a caer hacia un abismo o que vas a caer desde una gran altura o que te vas a encontrar un montón de arañas. O sea el miedo, la fobia que tengas, eso es hasta es lo equivalente a las fobias que llegamos a tener en la vida, que hay gente que le tiene miedo a las abejas, le tiene terror y pavor a las alturas o alguna cosa por el estilo, o no puede ver sangre porque se desmaya. Entonces todo ese tipo de cosas es el equivalente, el que tú tengas una fobia terrible, traumática, a intentar cosas en la vida que no tienen que ver con el entorno en el que tú estás desenvuelto. Entonces para aspirar y llegar a esos nuevos entornos y esos nuevos resultados, uno debe de empezar a salirse del lugar en donde uno está, porque el lugar donde tú estás, pues es lo que siempre nos dicen, qué resultados tienes, cuál es la vida que llevas, en qué concepto estás, en qué concepto familiar también estás, cómo te ven tus padres, cómo te ven tus abuelos. Llega un momento en el cual sientes que ya eso no te permite crecer, que siempre eres visto como el niño, como el problemático, como el que no sabe qué problemas, cómo resolver estos problemas, que te ven creativo pero no te lo reconocen, que se llevan el mérito otros de tu trabajo, que incluso cuando quieres despegar empiezan las envidias y te quieren mantener en el mismo lugar, hasta te maltratan y te dicen de cosas. Entonces todo eso tiene que ver con la parte cultural en la que estás, y tú lo que tienes que hacer es rodearte de un aura de ganador. Para esto voy a contar una anécdota que tuve cuando estudié en la universidad. Siempre era relegado y visto como pues el talentoso, pero pues ahí de ahí no salía, y siempre había en el salón
un compañero que sacaba puro 10, puro 10, puro 10. Entonces era el típico que pues opinaba de todo, hablaba de todo y no digo que no supiera. Pero cuando yo empezaba a mostrar mis habilidades o a querer liderar o querer tomar el puesto, pónganle, esta persona pues se llegó a poner como egocéntrica, envidiosa, y los de a su alrededor también contribuían a que yo no destacara, porque me acuerdo muy bien cuando me estuve ofreciendo para hacer lo que es una portada, para lo que era como una especie de presentación, porque era una feria de libro y nos tomamos fotos y todo, y yo iba a diseñar esa parte. Yo me estaba ofreciendo, ofreciendo y ofreciendo, y todos ignorando, 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 y la maestra estaba viendo eso. Y luego de repente una niña, así directamente me lo dije viéndome los ojos, es: no, ¿sabes qué? Tú no. Entonces yo me acuerdo que me enojé y le dije de cosas, porque la verdad sí me enojé. Y lo que hacía esa niña con ese que sacaba puro 10 pues era como poner a prueba sus conocimientos, como esas veces que se pone a platicar con él. No sé si te ha pasado que se pone a platicar con el otro para que el otro hable de lo que sabe y de esto y del otro. Cuando yo demostraba, por ejemplo, que era bueno escribiendo, se pegaba a la mía con él y: a ver, platícame, platícame tú, y él sacaba sus conocimientos, ¿no? Que las sílabas, que las estrofas, que quién sabe qué, y él así súper, eh, pues en comunicación con ella, echando todo lo de su conocimiento. Y también, así como esa otra vez que le relato, que yo me ofrecí para eso, ahí sí me contestó y pues me ignoró mientras yo le estaba pues respondiendo lo que había dicho frente a todo el grupo. Llegó un punto en el que la maestra como que paró un poco la cosa, empezó ella a hablar de los proyectos que íbamos a hacer, y al final dijo otra cosa: él se está ofreciendo para que lo tomen en cuenta. Entonces fue un entorno escolar donde yo fui visto así como el talentoso, pero no podía ir más allá. En cuanto a las amistades y en cuanto a las pláticas y a la gente que yo me podía juntar, yo estaba relegado a juntarme solamente con un cierto grupito. De ese grupito que estaba como que se rebelaba, y como que no le gustaba la forma de ser de los demás. Y pues una trampa también, porque pues no podía uno progresar, porque yo al estar en ese grupito, pues donde yo estando con este otro o estar con el resto del salón con armonía, a mí me hubiera permitido llegar más allá. Pero bueno, así quedó. Quiso la suerte que yo tome una terapia psicológica. Por eso ahí les va una de las recomendaciones que yo les puedo dar de acuerdo a mi ejemplo. Y el simple hecho de que el psicólogo me escuchara y yo pudiera sacar cosas, elevó mis expectativas y elevó, como que multiplicó todo lo que yo era, toda mi inteligencia, como que hizo de algún modo que creyera en mí, que creyera en mi potencial, que de repente mis trabajos mejoraron pero bastante. Los mismos maestros llegaron a decir enfrente del grupo que yo les había sorprendido. Mis calificaciones subieron a puro 10. Ya le estaba compitiendo en la boleta con la otra persona, con el otro que les digo. Y pues yo no sabía qué me estaba pasando, pero de repente, cuando antes me daba flojera de ir a sacar las impresiones para mis trabajos, pues era de: vámonos, órale, vamos a darle. Y yo me acuerdo que sentía una energía, me sentía un fluir en el cual no se me hacía imposible, se me hacía lo más normal del mundo, y no me provocaba cansancio o pesar, o que me empezaran a llegar a una serie de energías o pensamientos negativos respecto a eso. Porque muchas veces cuando no queremos hacer algo, nos llenamos de hermetismos, nos empieza a doler la cabeza, alguna parte del cuerpo nos da hueva, y esa hueva implica muchos pensamientos negativos, muchas justificaciones para no hacerlo, muchos pendientes y todo eso. Y no, yo me acuerdo que me sentía fluir, y
y que fuera algo realmente positivo para mí. Fue donde realmente de las pocas veces que recuerdo que despegué mi vida así, pero que no veía ni el límite. También esto para que los que me están escuchando también no descuiden esto, porque después dejé de ir al psicólogo. Cuando dejé de ir, otra vez el efecto Pigmalión, otra vez el ambiente en el que estaba se volvió a imponer. Ya no tuve el aura de ganador que había logrado con el psicólogo, y otra vez, pum, volví a sufrir la caída. Y fue cuando tomé la decisión de cambiarme a otro turno, porque yo estaba en la mañana y pues resulta que es el turno diurno. Entonces en el turno diurno resulta que empezó todo muy bien, con las mujeres me llevaba muy bien, me empecé a juntar con los populares, etcétera, etcétera. Hasta se notaba, me acuerdo que cuando exponíamos, era que pues ya preparábamos todo y exponíamos, y cada uno de los miembros del equipo pasaba a decir su parte, y yo nada más tenía que decir unas cuantas palabras, me acuerdo muy bien. Y con esas palabras yo ya tenía mi 10. O sea, ni siquiera tuve que hacer un sobreesfuerzo por traer la mejor exposición ni nada por el estilo. Y sin embargo, con eso poquito que hice, ya tenía mi calificación asegurada. ¿Qué pasa ahí? Que yo estaba con un equipo y con unas personas que me tenían en un concepto de ganador. Estaba dentro de la aura de ganador de ese equipo, por cómo me veían y por cómo me veían parte como que de su onda. Esto es muy parecido, verlo muy parecido como en la escuela, que siempre están los grupitos de los populares, los intelectuales, los que son perfectos y les sale todo súper bien, puro 10, y son una mezcla también pues de relajos, ¿no? Que pues también echan su relajo y pues se salen a la fiesta con los amigos. Y hay los relegados, hay los nerds, hay los contra el sistema, hay los deprimidos. Entonces, de repente, cambiando el aura, cambiando la gente con la que yo estaba, y yo hablándoles de un salón de clases común y corriente. En el salón de clases te puedes encontrar varias tribus ahí, te puedes encontrar a los que son del Star Wars, a los que son de los Apaches, a los que son eh, del club de básquetbol, los que son de la tribu de no sé qué, o los que son indonesios porque traen formas parecidas de pensar a esa. Imagínate que esto se ve en el salón de clases. El salón de clases es una mezcla cultural de todo, como si los chinos, indios, japoneses, estadounidenses y demás, o alguna cosa loca que se te ocurra y mezclar, están ahí presentes en un salón de clases. Entonces todo eso yo lo aproveché, pero llegó en un punto en el que mi autoconcepto, la forma en como yo veía las cosas y me sentía, me fueron alejando de ellos. Yo mismo como que me fui alejando, retrayendo, retrayendo. Dejé de rodearme de esa aura de ganador donde me tenían, y otra vez regresé a repetir el hecho de cómo yo estaba en la mañana. Entonces se volvió a repetir el patrón. Y ya les he hablado también de lo que es el patrón. Entonces así, con los que antes me llevaba bien padre, me empezaban a rechazar, les empezaba a caer gordo. Me acuerdo de compañeras con las que antes me llevaba bien o que estaba neutral la cosa, de repente sacaban unos corajes conmigo como si yo las fastidiara, así de la nada. Y otra cosa que observé fue que por el concepto en el que ahora yo estaba, cuando estaban pues en sus días o les había pasado algo, precisamente ahí estaba yo cayendo en esas torpezas, o tumbándoles algún cable, o preguntando o platicándoles alguna cosa, o sea, por el simple hecho nada más de quererle hacerle plática en algún momento que no era quizás adecuado, pues respondían con coraje y no, hay quién sabe qué, y maltratándome. O sea, llegó a un punto en el que ya no era bienvenido de ninguna manera.
Y sí, de repente fueron situaciones donde veía que esa persona que me hizo eso se arrepintió, como que se arrepintió y en una de esas veces que estuvimos como de receso, sentada en unos bancos, pues en uno de los pasillos pues sí se sentó y me quiso hacer plática y plática, pero yo ya no le hice caso y mejor me fui. Entonces otra vez fueron pasando una serie de cosas que me fueron alejando. También un grupo en el que yo pertenecí, que nos llevamos muy bien al inicio de la carrera. Luego, luego también se fueron apartando un grupo de 2 personas con los que me llevé muy padre y que también sacamos trabajos muy, muy bonitos, me acuerdo. También como apestados en ese grupo nada más se juntaban esas 2 personas. Y, y también esas 2 personas pues sí les llegué a hacer el fucho de repente cuando estaba con los megapopulares. Y también como que me querían jalar con ellos, pero yo tampoco quise estar con ellos. Entonces estaba así como un poco perdido, o perdido se podría decir. Yo estaba peleado acá, me veían feo acá y luego acá me querían, pero yo no quería estar. Entonces como que no era yo como de tierra de nadie. Bueno, estos ejemplos te los pongo porque tú tienes que fijarte muy bien en dónde estás parado. Tienes que fijarte muy bien en las cosas si fluyen o si te sientes como estancado. Si eres maestro y en un grupo te está costando la disciplina y sobre todo, como me ha pasado a mí, tienes pensamientos tipo, ay, como que te cuesta y te pesa. Tengo que dar este tema, pero no sé si me van a poner atención. Hay otra vez este grupo que es relajiento y nada, están pajareando. Hoy otra vez tengo que volverme a poner muy, muy enérgico y eufórico para que me presten atención, porque si no les hablo de cierta manera me van a echar hasta perder el tema. A ver si el día de mañana que vaya ya hasta te imaginas las palabras que les vas a decir, ya hasta te imaginas la reacción indiferente de ellos, ¿no? Si estás en esa situación, aparte de que es una cuestión de autoestima, de autopercepción, de la seguridad con que uno hace las cosas, de todas maneras hay cosas más fuertes que determinan tu estado emocional y anímico, y eso va directamente también en las creencias y en las posibilidades en las que tú te sientas. Entonces ahí tienes que fijarte si por ejemplo no has encontrado la respuesta del por qué se te hace pesado, por ejemplo, ir a dar tus clases y ya no los aguantas a los alumnos y son alumnos que nada más te bailan, no ponen atención en lo que les dices. Si tienes ese problema de control de grupo, estaría bien revisar en qué en qué aura estás, en si en el aura de ganador o en el aura de perdedor o en el aura de que esto es algo parecido como un patrón, en qué patrón estás, ¿no? Ahora lo digo como en qué concepto, en qué lugar tú estás perteneciendo o con qué tipo de gente estás rodeado. Entonces, muchas veces creemos que son pensamientos nuestros, que son cosas nuestras, que nosotros somos los culpables, por así decirlo, o que no nos hemos preparado lo suficiente. Muchas veces hay muchos maestros que se llenan de pedagogías creyendo que con eso ya van a tener gran control de grupo, que van a poder hacer muchas más cosas. Sin embargo, aparte de todo, es en qué concepto tú estás dentro de esa escuela, qué gente te está rodeando, más allá de los alumnos. En qué concepto está la escuela, en qué concepto estás tú frente a los alumnos, con los papás, con tus compañeros de trabajo, bien importante. ¿Cómo te ve el subdirector? Bien importante eso, porque él es tu jefe inmediato, es con el que más relación vas a tener. ¿Cómo te ve el director? Cuando llegas a la escuela, ¿cómo te saluda el que limpia? ¿Cómo te llevas con la intendente? ¿Con qué cara y cómo te reciben los de la cafetería cuando vas a comprar algo ahí?
los otros alumnos de eso también es importante, fíjate muy bien cómo, aunque no te conozcan, los otros alumnos de otros grados y de otros grupos, ahí también presta mucha atención porque depende de cómo te traten, es como te ve todo el colectivo. Y ahí sí no hay engaño. Ahí sí les puedo decir que alumnos que ni me conocen y nunca les he dado clases, me pasó en una escuela que me dijo, oh, maestro, usted se ve muy buena onda, se ve que le echa ganas y se ve que vamos a estar muy bien con usted, que vamos a aprender. ¿Cuándo nos puede dar clase? No podría tener ahí un horario de apertura. Y me lo piden. Y eso que, pues a veces no tengo horario libre como quien dice, pero me piden estar conmigo. Yo hasta les he dicho, pues vayan con el director y díganle a ver si se puede abrir esos horarios porque han habido alumnos que aunque nunca me han visto estar con ellos en clases, sí me piden, me dicen que nos gustaría que hiciéramos que usted fuera nuestro maestro. Y también alumnos que han estado en escuelas que han querido que yo siguiera con ellos como su maestro durante los 2 años siguientes. Esto me pasó con unos de primero en otra ciudad, donde pues ya, pues ellos, que fue donde fue el centro inaugurado de este podcast, si me llegaban a decir los alumnos, no, maestro, nosotros queremos que usted que nos dé toda nuestra secundaria. Hubiera sido algo muy padre, pero pues pasó lo que pasó. Y por ejemplo, en ese centro inaugurado del podcast, por cosas que habían pasado, por mi actitud, por el concepto y por todo lo demás, a mí me costó mucho despuntar ahí y no pude lograr muchas veces lo que yo quería, independientemente de mi inteligencia y si era o no capaz o de que realmente me esforzara por hacerlo. De todas maneras hay un efecto, que es el aura, en qué aura estaba yo, en qué bando estaba jugando, ¿no? La gente que me rodeaba, cómo me estaba viendo, cómo me estaban tratando. Y una de las cosas que pues yo siento gran gratificación es que los alumnos de otros salones cuando llegaba a cubrir profes que no estaban o cosas por el estilo, llegaron a ver en mí cosas que hasta el día de hoy agradezco porque eran momentos donde yo me desmarcaba, me sacaba del aura de no sé si de perdedor o de carreta o de mal maestro que me pudieran tener otros grupos de alumnos, porque pues, sí, donde llegué a estar hasta me dejaron de decir que no tenía autoridad y que nadie me tomaba en serio, entonces imagínense cómo me sentía yo en esos conceptos. Pues clases super fluidas, los alumnos poniendo atención en todo, hasta me llegaba a aventar dibujos en el pintarrón y los alumnos poniendo atención, haciendo los trabajos y todo. O sea, en otro concepto totalmente diferente, que es muy cierto también que cuando no te conocen, que apenas te conocen, pues obviamente no saben cómo eres realmente tú, ¿no? Y si esos grupos los hubiera agarrado y hubiera pasado los días o los meses con ellos, ahora pónganle que se hubiera repetido algo similar. Sin embargo, nos sirve de ejemplo para darnos cuenta, bueno, cuando eres nuevo y entras así y la primera impresión que das es bien, bien, bien importante y los alumnos no te van a mentir. Entonces, haber estado con esos grupos antes de despedirme de ese centro de trabajo, la manera en que fui recibido, cómo me pusieron atención y lo demás, que me permitieron desmarcarme de otros entornos en los que estaba, con gente a mi alrededor que me veía de otra manera. Realmente, realmente agradezco porque vieron en mí lo que yo siempre quise proyectar o que los demás vieran que yo era capaz de hacer o que yo podía aportar o enseñarles a los demás. Entonces, con los ejemplos que te acabo de dar, creo que son buenos ejemplos para darnos cuenta que nosotros tenemos que desmarcarnos de los lugares donde, o de la gente y por la gente que estemos rodeados, de gente que no sientes que no avanzas, que como que no fluye la energía, como que haces algo pero cuando lo haces sientes como una cierta fricción, como que no sientes entusiasmo, como que no tienes la energía o no tienes ni la disposición. Es importante hacer una buena decisión
y decir con toda la autoridad, con esta gente yo no, y mejor me voy a juntar con esta otra gente. Por eso muchas veces se nos dice que abramos clubs, que nos unamos a gente afines. Por ejemplo, que te gusta el atletismo, pues mete un grupo de atletismo. Te gusta el parkour, pues únete con gente que le gusta el parkour. Te gusta viajar, métete en agencias de viajes o investiga lugares que organizan viajes y con esa gente pues tú te vas conociendo. O sea, tener clubs, tener gente afín, tener amistades con las cuales se junten para un fin común, que sientas que todos empujan la carretilla y que todos te van a llevar a tu versión sobrada y tú mismo vas a sentir en qué concepto te tienen. Si por ejemplo tú sientes las miradas de todos y cuando tú haces algo te sientes el rey del mundo y que no te cuesta ni una sola fricción, o sea, es como mover la mano hacia el frente, como chasquear los dedos y ya estuvo, ya lo logré. Créeme que estás en el lugar correcto y mi recomendación es que no te salgas de ahí, no te salgas de ahí. Y como mi ejemplo con el psicólogo, que él me rodeó en mi propia hora de ganador, que no hizo más que descubrir en mí, que yo me diera cuenta de todo lo bueno que tenía y todo cómo lo podía yo potencializar, gracias a que me incrementó la autoestima también. Entonces yo iba con esa hora de ganador a la escuela, a los alumnos que me tenían un concepto bajo los sorprendí, los barrí, a los mismos maestros me lo reconocieron, me ponían pura calificación de 10. Había maestros que nada más daban la clase para que yo opinara, como que hasta a veces preparaban los temas para que yo los dijera de cierta manera. Y todo fluía y se sentía una energía bien padre, bien especial, así bien, no sé cómo decirlo, pero tú mismo lo sientes cuando estás rodeado de la gente correcta. Incluso cuando he estado corriendo en la deportiva, me siento fluir por cierta gente que se me queda viendo, porque yo sé que ahí hay un concepto en el que me tienen y su autoconcepto, el aura que ellos ponen sobre mí, la expectativa que ponen o la forma como me alimenta, por explicar de algún modo, a mí me potencializa, me hace que, pues sí, que me aumente la energía, me aumente las ganas, que lo que estoy haciendo hasta me salga mejor. Me ha aventado tiempos en el atletismo que yo no sé ni cómo le hice si estaba bien cansado, porque siento el concepto en el que me tienen todos, el aura de ganador cuando estoy ahí en ese lugar. Ahí soy como que el amo y el señor, como que así lo siento yo, no quiero caer en egocentrismos, pero así es como sientes la energía y la posibilidad por el ambiente y en el tipo de gente con el que te rodeas. Señores, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en un próximo capítulo del podcast. Hasta luego. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.